Seguimos analizando la actualidad internacional y por supuesto es oportuno revisar cómo está el mercado petrolero internacional y el análisis, como de costumbre, lo vamos a hacer con el favorito en términos energéticos de Brújula Internacional, el profesor Rafael Quiroz, economista petrolero. ¿Cómo está, profe? Bienvenido como siempre. Muchísimas gracias, Anastasia, bastante bien, afortunadamente, y aquí, bueno, esperando a ver cómo sigue evolucionando el mercado de los hidrocarburos. ¿Cómo ha ido evolucionando? Ya vamos prácticamente a mitad de año y además me llama la atención, me parece importante incluir en este análisis este primer viaje de Donald Trump a los países del Golfo Pérsico, ¿no? Esto, Sí. ¿qué significado puede tener para el mercado petrolero? Entendiendo, bueno, lo rica que es esta región en hidrocarburos. Sí, bueno, el presidente Trump parece dedicado a aunar esfuerzos y a buscar colaboraciones y alianzas que permitan que el precio del petróleo siga bajando. Se ha propuesto un precio de $50 el barril. Y yo encuentro un poco contradictorio porque Estados Unidos se ha destacado en los últimos 16 años por la explotación de los yacimientos de lutitas. Se trata de 14 cuencas que tienen los Estados Unidos, cuencas prolíficas en petróleo. 7, por cierto, son más grandes que la faja del Orinoco. Y no encuentro allí, me da la impresión que hay cierta contradicción cuando él busca precios a 50 y lutitas no es muy rentable 50. Ya son rentables, hasta hace 8 años no lo eran. Y han logrado, gracias a la tecnología, reducir un poco los costos. Pero lutita se hace insoportable o insostenible a niveles de $50. A 60 todavía respira un tanto la ganancia y a 70 por supuesto mucho más. Entonces esto yo creo que es una especie de cuchillo para su propia garganta, como se dice. Por otro lado, no entiendo un tanto la posición de la OPEP cuando entra un recorte de 411,000 barriles diarios. La OPEP se había propuesto desde hace 2 meses para acá reducir a 112,000 barriles diarios todos los meses hasta dar dentro de 26, 28 meses, o sea, hasta dentro de 2 años y pico, poder reducir los 2 años, los 2,5 millones de barriles que habían logrado recortar en forma voluntaria algunos países, empezando por Arabia Saudita. Esos recortes iban a reponerlo al mercado de ser, iban a inyectarle, pero a una producción, a un aumento de 112,000, pero no 411,000. Eso logra un poco tumbar los precios. A la OPEP no le interesan precios reducidos. Por lo demás, la política petrolera o mejor dicho, la política de mercados por parte de la OPEP es una política de precios, no es una política de producción, es una política propiamente de mercados. Para la OPEP, el producir por producir no tiene sentido. Por eso es que la política de precios consiste, en el caso de la OPEP, de ajustar los precios, tratar de ajustar los precios. La OPEP no impone precios porque no es ningún cartel, pero sí su política de controlar un poco la producción para a su vez controlar un tanto la oferta. Eso sí tiene, por supuesto, efectividad y eso sí le conviene a la OPEP. Lo que a la OPEP no le conviene es aumentar la producción por aumentarla. Esa es una política de mercados que juega netamente al aumento de barriles. Esa es una política que le conviene a los países altamente desarrollados, que son los países mayormente consumidores de petróleo. Son los países que demandan más petróleo porque consumen mucho petróleo. Y entonces a ellos les conviene esa política de mercado, que es producir
por producir, sin importarle los precios. A la OPEP le conviene todo lo contrario, es la política de precios. Y le ha venido dando resultados desde 1982, cuando la OPEP se dio cuenta que tenía que jugar en su política de petrolera, jugar a una política de regular la producción para así poder regular o controlar la oferta petrolera. Y hasta ahora le ha dado resultados. Ahora resulta que, bueno, aparece allí inyectándole al mercado petrolero cerca de 500,000 de barriles. Eso hace tumbar los precios. Y luego, hay acuerdos que el presidente Trump en el Medio Oriente ha logrado acercarse o ha logrado hacer conversaciones para evitar un enfrentamiento bélico entre la India y Pakistán. Eso en verdad empezó a podía empezar a exacerbar un poco más el problema petrolero, pero eso ayudaba a aumentar los precios. Entonces, eso fue lo que hizo un poco de equilibrio con respecto a la recesión económica que todavía resiente China y por consiguiente una disminución en su consumo petrolero, pero no en la demanda petrolera. China ha seguido demandando lo mismo, a pesar de haber bajado el consumo. ¿Qué está haciendo? Simplemente está fortaleciendo sus inventarios, sus existencias, sus reservas. Y eso, por supuesto, favorece a China, pero desfavorece también el precio del petróleo. Entonces, el petróleo está en este momento un poco acorralado porque hay varias variables, tanto coyunturales como variables estructurales, que chocan y se repulsan entre sí. Y por supuesto se impone aquella que tenga más peso o mayor ponderación. En este caso hay entonces cierto desequilibrio entre oferta y demanda, aumenta un poco la oferta por encima de la demanda y bueno, eso ha venido dando al traste con los precios del petróleo que han llegado a niveles de la pandemia, a niveles del año 21. Y bueno, eso por supuesto hace impredecible el mercado petrolero y por consiguiente pone un poco a los países de la OPEP Plus. Es decir, estamos hablando de 23 países productores y exportadores de petróleo. Los 12 que conocemos de la OPEP, más los 11 que están en la alianza de la OPEP Plus que encabeza Rusia y donde está Kazajistán. Ejemplo, Kazajistán aumentó esta semana, sobrepasó el 1.000.000 de barriles. Entonces, hay un poco de indisciplina interna en la OPEP Plus. Y bueno, yo creo que la OPEP, por cuestiones de sensatez, debería recobrar la disciplina interna que siempre se ha impuesto en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Profesor Quiroz, vamos a hacer una pausa en esta conversación y al regreso vamos a seguir analizando el asunto petrolero, además conectado con esta política arancelaria de Donald Trump. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con el profesor Rafael Quiroz, economista petrolero, que por supuesto siempre viene a Brújula Internacional a brindarles a ustedes la actualidad en cuanto al petróleo. Hacemos una pausa y ya regresamos.